Ahí está. Bienvenidos sean todos. Está con nosotros la hermana Liz Mariela Florentín. Ella es de la Comunidad Misionera de Jesús. Actualmente ella es la superiora de las hermanas de la comunidad y estará con nosotros entonces compartiendo el tema de vida espiritual. Te damos la bienvenida, hermana, y te agradecemos por ese sí desde ya, ¿verdad? Muy buenas noches a todos, buenas noches Cristian, buenas noches a todos los que están compartiendo también este día de hoy, en la solemnidad de Cristo Rey, entonces un tiempito para la formación. Esperemos que la Santísima Virgen nos alcance de Dios la gracia de que esto sea fructífero, realmente que sea un aporte también lo que yo pueda darles, tanto espiritual como intelectualmente. Entonces, muchísimas gracias. Amén, hermana, y bienvenida, todo tuyo. Gracias. Bueno, como me habían solicitado el tema de vida espiritual, entonces lo que yo hice fue preparar un poco, les voy a comentar ya los temas que voy a tratar. Lo desglosé de la siguiente manera. Voy a hablar de lo que es la vida cristiana y sus fines dentro de esto. Después voy a pasar un poco a ver la configuración con Jesucristo, porque va a tener relación justamente con el fin, para después pasar a hablar del tema de la Santísima Virgen, qué plan ella cumple dentro de nuestra salvación, qué lugar ella está ocupando dentro de este plan de santificación, porque va a tener relación todo esto con lo que les decía al comienzo, que es el fin de la vida cristiana. Dentro de estos temas, si nos alcanza el tiempito, voy a hablar un poquito también de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Para que pueda ir dando de a poco lo que me habían solicitado, ¿verdad? Que era acerca de algunas prácticas que nosotros, de espiritualidad que nosotros podemos hacer cotidianamente. Entonces, eso va a ir ya dentro de los temas. A medida que yo voy desarrollando, les voy a ir comentando un poco de lo que se puede ir haciendo de acuerdo a esto. Bueno, entonces, como les decía, empezamos acerca del fin de la vida cristiana. La vida cristiana nuestra tiene podríamos decir, dos fines o dos modalidades de un mismo fin. Ese fin, ese primer fin, es llamado un fin absoluto, o podríamos también decirlo como un fin último, ¿verdad? Que es propiamente la glorificación de Dios. Y un fin remoto, que está más próximo a nosotros, un fin próximo, perdón, que está más cerca nuestro, que viene a ser la santificación de nuestra propia alma. Increíblemente, estas dos cosas tienen relación, tanto la glorificación de Dios como la santificación de nuestra alma. Entonces, estos dos aspectos importan mucho porque de aquí va a empezar a desglosarse lo que sería nuestra vida espiritual, o por qué tenemos nosotros vida espiritual y qué hacemos para hacer crecer nuestra vida espiritual, desde estos dos fines. Empiezo entonces con el fin, que es el fin último o fin absoluto, la glorificación de Dios, es decir, las alabanzas a Dios, dar gloria a Dios. Esa gloria se va a dividir en dos aspectos para nosotros, en dos partes, podríamos decir, que sería la gloria intrínseca, la gloria de Dios desde adentro, y la gloria extrínseca, que es la gloria a Dios desde afuera. Entonces, ¿cómo se entiende? La gloria intrínseca es la gloria que se tributa Dios a sí mismo. O sea que nosotros sabemos que nuestro Dios es uno y trino. Un solo Dios, tres personas. Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dan gloria a sí mismo. Porque ellos se ven, es como mirarse, ¿verdad? Mirarse y ver que son bellos absolutamente, buenos en lo más perfecto que podría ser y bondadoso. Por eso se dice que Dios es bueno, bello y verdadero. Entonces, ellos se miran y se dan gloria a sí mismos. Esa es la gloria intrínseca. Este punto no lo voy a tocar muy a fondo, pero para que nosotros sepamos. Es la gloria que se da Dios a sí mismo. Después viene a ser la gloria extrínseca. Y la gloria extrínseca ya es la gloria que le tributa
las criaturas o las cosas que fueron creadas por Dios. Por eso se da desde afuera de Dios. Porque si nosotros miramos a Dios, vemos que Dios en sí mismo, Él es completo, enteramente completo, no necesita nada. Nosotros no le agregamos como criatura nada a Dios. Pero Dios, en su amor infinito, es como que nos hizo a nosotros participar de sus perfecciones. Entonces, las criaturas le rinden tributo, le rinden gloria a Dios. Todas las criaturas, desde los minerales, desde las plantas, desde los seres humanos. El más excelso de todos, que es el hombre, es el que mejor le va a tributar la gloria a Dios. Por eso que nosotros debemos conocer eso como nuestro fin. Entonces, esa gloria extrínseca es la gloria que nosotros le damos a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, darle esa gloria a Dios. Por eso, esa es la razón, podríamos decir, última de nuestra vida. La razón última de la vida cristiana es dar gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros hacemos ese darle gloria a Dios? Tiene relación esta gloria a Dios con nuestra propia santificación, es decir, la santificación de nuestra alma. Eso es lo que ahora quisiera yo desglosar con ustedes. Esta glorificación de nuestra alma tiene, vamos a decir, desde el bautismo nosotros nos introducimos a la vida trinitaria, a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es como una puerta que se abre, que nos abre a nosotros la posibilidad de la entrada de la gracia o la gracia santificante, que le podríamos también nosotros llamar así, más simplemente una semilla de Dios. O también solíamos usar la imagen de que es como la sangre divina que corre en nosotros y que nos hace hijos de Dios. A partir de ese bautismo que abrió las puertas, entrando en la gracia santificante, nosotros nos hicimos hijos de Dios. De ahí la importancia del bautismo como un sacramento inmediato una vez que nosotros venimos a esta vida. Porque nos introduce a la vida de Dios, nos hace sus hijos, nos hace herederos del cielo, podemos nosotros entonces participar de las gracias de Dios y con la gracia de Dios entonces alcanzar el fin próximo, que es la santificación de nuestra alma. Porque tenemos que saber que nosotros no logramos nuestra santificación. Es Dios el que nos alcanza por gracia, por el infinito amor que Él nos tiene, la gracia de la santificación. Pero nosotros vamos poniendo como los medios porque participamos de Él. Entonces, quizás nos preguntemos nosotros en qué va a consistir propiamente la santidad. ¿Qué es ser santo? ¿O cuál va a ser su esencia, la esencia de la santidad? Y eso lo podemos ver de una manera, podríamos decir, más simple, que es el hecho de que santo es el habitar en el gran misterio de la Trinidad. Como les decía, en el bautismo, por la gracia santificante, empezó a habitar en nosotros la Santísima Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí que empezamos nosotros a obrar con Dios, en Dios y para Dios. Todo lo hacemos en Él, con Él y para Él, ya que Él habita en nosotros. Consiste también la santidad en una perfecta configuración con Jesucristo. O sea, que hacernos uno con Cristo. Parecidos a Cristo, podríamos decir también. Tenemos que parecernos nosotros a Cristo. Al parecernos a Cristo, entonces decimos que alcanzamos la santidad. También es la perfecta conformidad de nuestra voluntad, la voluntad humana, con la voluntad divina. Porque hoy sabemos nosotros que está la voluntad divina y nuestros quereres no son los quereres de Dios. Entonces nuestra voluntad, de cierta manera, no tiene comúnmente no está siempre en sintonía, por así decirlo, con la voluntad divina. Para poder conformarse enteramente, bueno, vamos a tener que pasar por este gran proceso
eso que es el camino de la santificación. De ahí es que nosotros entraríamos a hablar de Jesucristo, de cuán importante es Jesucristo. Y eso es lo que ahí ya empezar a dar algunas indicaciones de lo que nosotros podemos hacer o practicar para poder fomentar nuestra vida espiritual o hacerla crecer. En primer lugar, la configuración con Jesucristo no es otra cosa que hacernos semejantes a Jesucristo, parecernos a Cristo. Y aquí les recomiendo yo un libro muy interesante, que es el libro Jesucristo, Vida del Alma, de Don Columba Marmion, que podrían encontrarlo en PDF, creo que en internet, lo bajan, entonces lo pueden leer, o si consiguen imprimirlo o comprarlo, no hay mejor todavía, ¿verdad? No hay nada mejor que tener un libro a mano, ¿verdad? Pero si no lo podemos, entonces lo podemos hacer desde el PDF. Y ese libro nos va a hablar muy bien de de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Para que nosotros nos conformemos a su vida, o sea, que nos hagamos semejantes a Él, igual a Jesucristo. Nos parezcamos a Cristo. Cuando la gente nos ve, que realmente vea en nosotros, como decía San Pablo, ya no a mí, sino a Cristo que vive en mí. Porque eso es como el aspecto y la cara de la vida espiritual. ¿Por qué tenemos que tener una vida espiritual? Porque tenemos que tributarle honor y gloria a Dios. Y a Dios le puedo tributar el honor y la gloria en la medida que más me parezco a aquel que Él me muestra para que yo sea. Y en este caso, el Padre envió al Hijo, que es Jesucristo, y Jesucristo nos muestra cómo Él es, cómo Él quiere las cosas, cómo el Padre está deseando las cosas de nosotros, los medios, nos pone, nos enseña, nos muestra. Él es el modelo perfecto que nosotros tenemos para seguir. ¿Y qué suele pasar? Comúnmente, nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo o a su Sagrado Corazón, a veces como que lo igualamos nomás a la práctica de lectura espiritual, por ejemplo. La práctica de una lectura espiritual, que también es un acto de devoción, la lectura espiritual o un examen de conciencia, que son excelentes medios para nuestra santificación. Pero estos medios se centran en quién, en Jesucristo. Entonces yo lo que necesito es conocer muy bien a Jesucristo para que pueda conformarme a Él. Y de esta manera entonces yo pueda dar gloria a Dios, así santificar mi alma. Y en la medida que yo voy haciendo y cumpliendo estos fines, soy feliz, que es lo que busca el hombre. Ser realmente feliz, porque se realiza, cumple sus funciones, cumple su misión. Entonces, el error suele ser que lo igualamos así, como que lo excitamos mucho. Dejamos esa devoción a Jesucristo como de lado. Sin embargo, nosotros deberíamos buscar la manera de conocer más a Jesucristo para poder entender mejor cómo es el hombre, porque Él es el hombre perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto. Jesucristo se hizo, imagínense, el gran amor que tiene Jesucristo, que tiene Dios, porque envió a su Hijo, dice el Padre, envió a su Hijo, y este Hijo se hizo 100% hombre. No solamente no dejó de ser Dios, no solamente era 100% Dios, sino que también se hizo 100% hombre. Para justamente mostrarnos quién es el prototipo de hombre que nosotros hemos de seguir, la imagen. Y me van a decir muchos, porque suele pasar, todos decimos, pero Dios santo, ser igual a Jesucristo es demasiado grande, ¿verdad? Ser igual a Cristo es mucho. Pero miremos la vida de los santos que nosotros conocemos. Estos santos lo que hicieron fue mostrar un aspecto de la vida de Jesucristo, lo que ellos conocieron de Cristo. Y ese aspecto que ellos conocieron de Cristo es lo que ellos hicieron vivir aquí en esta tierra. Y transmitieron lo que transmitieron. Y de esa manera ellos se unieron. O sea que en la medida en que se hicieron semejantes a Jesucristo, en cualquier aspecto de la vida de Cristo, ellos se santificaron. Bueno, nosotros estamos llamados a lo mismo. A que nosotros conozcamos a Cristo y en el aspecto de Cristo que yo estoy llamada, entonces mostrando esto a los hombres, porque tengo que hacer brillar esta lámpara, tengo que mostrar a Cristo que vive en mí, como dice San Pablo, así yo me santifique.
De ahí que el papel de Jesucristo en la vida de los miembros, de sus miembros, o en nuestra vida, es muy, pero muy importante. Por eso San Pablo va a citar constantemente en sus cartas, les invito a que lo lean. Entonces, constantemente él va a estar diciendo en sus cartas que tenemos que nosotros alcanzar, dice, la plenitud de la vida, que es Jesucristo, la plenitud misma de Dios, que es el mismo Cristo. Todo esto lo encontramos en Efesios o en Colosenses. Entonces, vamos constantemente como mirando y la vida de Cristo para poder así, con este modelo, alcanzar entonces la santidad. Y ahora digamos nosotros, seguro que recuerdan esta frase que es muy, muy popular, pero a veces muy poco meditada. Jesús, camino, verdad y vida. Bueno, conozcámosle entonces a Jesús como camino ahora. Pensemos a Jesús como camino. ¿Por qué camino? ¿Qué es el camino? El camino es algo concreto. El camino es algo de barro, es algo de tierra. Eso es lo común que nosotros vemos en el camino, un camino. Bueno, Jesucristo es camino porque se hizo hombre. Se hizo hombre 100% para que nosotros lo veamos, para que nosotros lo conozcamos, para que sepamos lo que piensa Dios. Porque a partir de la venida de Cristo, nosotros empezamos a entender qué piensa Dios de una manera más concreta. Cuando Jesucristo se tomó el tiempo de enseñar por medio de sus apóstoles, enseñando a sus apóstoles a los que se le acercaban, lo que él hacía era mostrarnos el reino. Por eso hablaba constantemente del reino. El reino se parece a esto, usaba semejanzas, parábolas para poder enseñarnos a nosotros. Y él es el camino porque nos muestra concretamente lo que nosotros tenemos que hacer. No es nada abstracto el hecho de que Jesús sea camino. Es algo bien, pero bien concreto. Como fue Cristo, es como yo debo ser. Como amó Cristo, dice, hasta dar la vida por sus amigos, así yo debo ser. Yo debo amar a mis hermanos como Cristo amó a sus amigos, o como Cristo ama a su iglesia, o como Cristo me ama a mí. Entonces, de una manera muy concreta, es el camino que nos lleva al Padre. Constantemente Jesucristo decía, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo les muestro cuando me ven a mí, ven al Padre, dice Cristo. Cuando me ven a mí, ven al Padre. Constantemente Él nos va mostrando en concreto quién es Dios. En la persona ahí, en Jesucristo. Es el Hijo que se hace hombre en la persona de Jesucristo, nos muestra quién es Dios. En forma así simple y concreta. Súper concreta. Por eso es la imagen del camino. Cuando nosotros escuchamos esa frase, recordemos al camino, pensemos, cuando nos viene en mente Jesús camino, camino. Es algo concreto, hecho. Él se mostró. Y así como Él hizo, por su medio ya nos está diciendo que vamos a llegar al Padre. No hay otro medio. O sea, con Jesucristo se nos abrieron las puertas del cielo para poder llegar al reino. Él, que es el Hijo heredero del Padre, nos hizo a nosotros coherederos suyos, para que nosotros también podamos irnos al cielo. O sea que, en forma, con una imagen, que es la imagen del camino, Él ya nos está diciendo todo lo que Él es. O sea, es el medio por el cual nosotros vamos a llegar al cielo. Jesucristo. Ahora pensemos en el segundo aspecto de Jesucristo. Verdad. Jesús es verdad, dice. Jesús es verdad en lo que dice y en lo que hace. Imaginemos, Jesús no solo practicó lo que enseñaba, sino que enseñaba él lo que practicaba. Entonces, en sus obras concretas es verdad y en sus palabras también. Es por eso que yo debo de creerle. Y acá ya les voy contando. ¿Qué entonces va a implicar qué acto concreto yo tengo que hacer para conocer a Jesucristo, lo que Él dijo y lo que Él hizo? En primer lugar, las Sagradas Escrituras. El conocimiento de las Sagradas Escrituras. Leer el Nuevo Testamento siempre a la luz del Antiguo
bien vemos nosotros quién es Jesucristo. En las distintas imágenes que él mismo va a decirse de sí, del reino, de cuando nos habla de la herencia eterna, como dice bien hoy el Evangelio de este domingo de Cristo Rey, bueno, los de su derecha irán, dice, a la herencia eterna, alcanzarán la herencia eterna, la vida eterna. Nos promete eso, y eso debo de creerlo. Debo de creerlo. Para poder conocer a Dios, amarlo, tengo que creer en él. Ese es el primer punto de partida. ¿Y cómo lo voy a creer en él? En la medida que lo voy conociendo. Por eso es importante la lectura diaria, si ustedes pueden, la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. No mucho, serían 15 minutos al día, es recomendable. 15 minutos al día, y si se puede más, aquel que tiene posibilidad de más, aprovechelo. Jamás va a ser una pérdida de tiempo. La Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En un año podés terminarlo si lo haces 15 minutos así todos los días. 15 minutos todos los días, a fin de año terminamos. Eso lo puedo decir asegurando porque nosotras, las hermanas, solemos leer cada año la Biblia desde el comienzo hasta el final y lo hacemos 15 minutos al día. A veces le damos un poquito más de tiempo también para poder, a veces porque por algún apostolado no llegamos a terminar los 15 minutos para un día, entonces lo hacemos en otro día. Pero sí o sí se alcanza. ¿Vale? Sí o sí les aseguro que en un año van a poder leer toda la Biblia con 15 minutos al día. O 3 capítulos al día también. Podría ser. Pero desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque no lo vaya entendiendo todavía, aunque me cueste recordar todo lo que dice, aunque no entienda de quién está hablando aún, comencemos por leer al menos. Démosle tiempo, leamos y con el correr de los días se van a dar cuenta que van a empezar ustedes a comprender que todas las Sagradas Escrituras hablaban de Cristo. Todo hablaba de Jesucristo. El Hijo que iba a venir a abrirnos las puertas del cielo, que nos iba a mostrar a nosotros cómo teníamos que ser para poder llegar al cielo. Y Él es, como les decía, verdad. Tanto en lo que dice, en lo que hace, en su persona. Él es verdad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es creer conociéndolo, leyendo entonces las Sagradas Escrituras. También Jesucristo es vida del alma, vida en cuanto a todo, porque Cristo, cuando el Hijo se hizo hombre, Él nos ganó a nosotros la posibilidad de la vida eterna. Nosotros no tenemos, esta vida que tenemos aquí es pasajera. Lo que yo hago en esta vida es justamente arrebatarme la vida eterna, con mis actos, con lo que hagan, con lo que yo vivo. De ahí que realmente Cristo es nuestra vida. Y Él es como la causa meritoria de la salvación. Nosotros no tendríamos justamente el acceso al cielo si no fuese por Jesucristo. Si Él hubiese venido y vencido a la muerte, con su muerte, y abriéndonos las puertas del cielo, nosotros no tendríamos acceso a la vida eterna. Tenemos gracias a la redención obrada por el Hijo que se hizo hombre, que es Jesucristo. Entonces, por Él nosotros tenemos vida. De ahí que realmente la frase Jesús, camino, verdad y vida tiene todo el sentido. Si nos pusiésemos a meditar solamente en estos aspectos, en mirar qué es la verdad, en mirar qué es la vida, en mirar qué es el camino, nosotros entenderíamos realmente que Cristo es todo. Que Cristo es realmente lo más importante y a quien tengo que yo, como dice San Jerónimo, conocer. Y ya les di el tip de conocerlo por las Sagradas Escrituras. El que desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo, dice San Jerónimo. Así que es necesario que yo, si quiero realmente tener vida espiritual, lea las Sagradas Escrituras. No puedo yo desconocer a Cristo. Y conocer solamente lo voy a hacer por medio de lo que nosotros tenemos con la certeza de que es palabra divina,
que es las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que conocerlo en las Sagradas Escrituras. Lean, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, Jesucristo es la causa eficiente de nuestra vida sobrenatural. Porque como les decía, nosotros aquí vivimos, ¿es cierto? Tenemos una vida, vamos a decirle, esta vida pasajera, la vivimos en dos realidades. En la realidad material y la realidad inmaterial. O podríamos usar el término, la realidad natural y la realidad sobrenatural. Aunque nosotros no veamos lo sobrenatural, porque está como vedado a nuestros ojos, no significa que ella no exista. Nuestros ángeles están acá. Mi ángel custodio está aquí detrás mío. El ángel custodio de ustedes está con ustedes. La Santísima Virgen está con nosotros. Cristo está en nosotros. Si estamos en gracia, Cristo está morando en nosotros por la gracia santificante. Así que realmente esa vida sobrenatural se da al mismo tiempo que se está dando la vida natural. De ahí que nosotros en esta vida lo que tenemos que hacer es como que hacernos más amigos de la vida sobrenatural, tener más presente eso. Eso también es un acto un ejercicio espiritual muy importante que tenemos que hacer. Tener presente o tener conciencia de que en nosotros vive Dios. Si estoy en gracia, Dios vive en mí. Imaginemos, mis pensamientos, ¿qué son? Mis actos, ¿qué son? ¿Qué hago yo en presencia? ¿Qué hago yo en presencia de Dios? Si yo tengo presente eso, me ayudará muchísimo a evitar los pecados mortales, por ejemplo. Me va a ayudar mucho también el tener conciencia de la presencia de Dios en mí. El deseo de hablar con Él me va a ayudar más para poder aprender a rezar, a hablar con Dios. Si yo sé que Él está conmigo, está en mí, entonces, por supuesto que voy a conversar con Él, voy a hablar con Él. Y eso es la oración, dialogar con Dios. Dice Santa Teresa, hablar con Él como se habla con un amigo. Ese ejercicio de tener presente que Dios está en mí, me va a ayudar a mí a alcanzar las virtudes que necesito, a tener paciencia cuando todo va mal, a ser diligente en los trabajos que yo tengo que hacer, a cumplir con mis papeles, ya sea como estudiante, ya sea como hijo o padre, madre, cumplir con mis deberes de Estado, con lo que a mí me corresponde, porque estoy en presencia de Dios. Si tengo esa práctica o ese ejercicio, esa costumbre, también esa virtud podría ser, de pensar en Dios constantemente y saber que Él está en mí, voy a realmente, en muy poco tiempo voy a ir progresando en la vida espiritual. Y algo importante, el progreso en la vida espiritual muchas veces no lo notamos. ¿Por qué no lo notamos? Porque el que va corriendo, el que va caminando, ya no está mirando hacia atrás. El que está corriendo, el que va caminando, va progresando, va avanzando, él no va a dar vuelta atrás ahora, no va a estar mirando. Entonces, comúnmente, no nota de cierta manera su progreso espiritual. Por eso nos puede suceder que nos preguntemos nosotros, pero bueno, empecé a hacer mis lecturas diarias de las Sagradas Escrituras, todos los días estoy leyendo, todos los días estoy empezando ahora a rezar el Santo Rosario, o a ir a misa, o ser más frecuente con el sacramento de la confesión, pero no noto diferencia en mí, todavía yo sigo siendo así de impaciente, todavía sigo yo mintiendo con mucha facilidad, todavía sigo cayendo en aquel pecado que me atormenta constantemente, no veo ningún progreso, decimos nosotros, cuando estamos empezando. Es natural. ¿Por qué no lo vamos a ver? Justamente porque estás avanzando, no lo vas a mirar ahora atrás. Y además, que para que yo crezca en humildad, son los demás los que notan mi progreso. Comúnmente yo no los veo. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que tengo que hacer lo mejor que yo pueda hacer. Eso es lo que yo tengo que tener, pero muy, muy presente.
Aquí ya les dije dos cosas de Atos que nos ayudarían a nosotros a crecer espiritualmente. Conocer a Dios por la lectura cotidiana de las Sagradas Escrituras. Leer diariamente las Sagradas Escrituras. Que no quiera interpretarlas, ¿verdad? Porque la interpretación en la iglesia ya nos la ha dado. Lo que yo tengo que hacer es leerlas. Lean cómo se lee el cuento de historias que más leamos la historia de nuestra salvación en las Sagradas Escrituras. Un segundo acto, una práctica que a veces nos olvidamos, es el hecho de pensar a Dios, tener conciencia de la presencia de Dios en mí, de que vive en mí, que está en mí. Y eso me va a ayudar a evitar muchos pecados y a progresar también en el amor hacia Él, porque el amor va a ser el gran símbolo de mi glorificación a Dios. El acto concreto de la glorificación a Dios, por el cual de cierta manera me voy a santificar, es el amor a Dios. Amando a Dios, amando a la verdad infinita, amando a aquella belleza absoluta, amando a aquel bien sobre todo bien que es Dios. De esa manera yo voy a ir progresando en la vida espiritual. Y como les decía, Cristo es nuestro medio. Recordemos las palabras de San Pablo. Por Cristo, con Él y en Él. Eso se repite siempre en la Santa Misa. Si ustedes escuchan el canon, se van a dar cuenta que en el canon de la misa, el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Es porque por Cristo nosotros estamos. En Cristo. Con Él, porque Él vive en nosotros. Y para Él hemos de hacer para poder llegar hasta el Padre. Entonces Jesucristo es nuestro modelo, nuestro gran modelo. Él fue el modelo de todos los santos. Modelo de todos los santos siempre fue Jesucristo. Justamente porque Él vino para mostrarnos lo que nosotras o nosotros teníamos que hacer desde un comienzo. Ayudar. Él vino a ayudar a nuestra humanidad debilitada, caída por el pecado. Él vino a darnos la gracia. Y la gracia es la que nos empuja a nosotros a hacer. Sin la gracia, nosotros estaríamos aplastados solo en las cosas terrenales, pensando solo en la vida terrenal. Una vez que la gracia empieza a actuar, ahí es donde nosotros miramos al cielo y empezamos a desear el cielo, a querer las cosas del cielo, a desear las cosas del cielo. ¿Y cómo lo vamos dónde vemos eso y dónde conocemos mejor? Que es Jesucristo. Jesucristo está en el cielo. Él nos muestra y nos habló todo el tiempo del cielo. Desde que estuvo, nos habló todo el tiempo del cielo y cómo hacer para llegar a él. Y aquí también entra otro personaje muy importante dentro de nuestra vida espiritual, que es la Santísima Virgen, la Virgen María. Ella cumple un rol muy importante en nuestra santificación. La Virgen le es dado, dice, todo en el cielo y en la tierra, ahora mismo, ahora, durante este tiempo de misericordia en el que nosotros estamos, hasta la segunda venida de Jesucristo, es la Santísima Virgen la que nos va obrando en nosotros la santificación, para que nos asemejemos a Jesucristo. Y también porque si nosotros dijimos que ser santos va a ser asemejarnos a Jesucristo, o parecernos a Él, ¿qué mejor modelo, o mejor dicho, forma que la Santísima Virgen? La Santísima Virgen es como el modelo, la forma con el que mejor nosotros nos vamos a modelar hacia Jesucristo. Eso es lo que ella va a hacer justamente en nosotros. La Santísima Virgen es sencillamente el camino más corto para poder llegar hasta Jesucristo. Y por Jesucristo al Padre. Y así entonces, en esto va a estar contenida toda nuestra santidad. Eso es nuestro camino. Nuestro camino es llegar al Padre. No pensemos que ser santo es hacer obras extraordinarias. No pensemos que ser santos es hacer
milagros. El milagro es un aspecto de la vida de un santo, que se puede dar si Dios lo permite. Y es para ayudar a nuestra fe, a veces debilitada, pero no es la santidad. La santidad es parecerse a Jesucristo. La santidad es ser otro Cristo. Entonces, la Santísima Virgen nos va a ayudar en esto, porque ella tiene como que interviene también en nuestra santificación. Todos los títulos de grandeza de María arrancan del hecho de que ella es Madre de Dios. Arranca de la maternidad divina. Si ella concibió a Jesucristo y Cristo tiene carne en la parte humana de Jesucristo, lo toma de la Santísima Virgen. Imagínense, el pedazo del corazón de la Virgen, podríamos decir, el pedazo del corazón de Jesucristo, la carne, por el cual se formó el cuerpo de Cristo, de la Santísima Virgen. Entonces, ella realmente es alguien importantísimo en este camino de santidad que nosotros estamos buscando, que es podríamos decir, es la única empresa que vale la pena luchar por ser santos. Esa es la gran empresa. Es nuestro gran trabajo, nuestra gran tarea es ser santos. Porque María, en virtud de su maternidad divina, entra a formar parte podríamos decir, del elemento indispensable en la economía de la divina providencia. Cristo le dejó a la Santísima Virgen para que ella cuidase de sus hijos. Ahí a Juan, aquí Juan a tu madre. Nos dejó alguien aquí que interviene. De ahí que la Santísima Virgen tiene muchísimas apariciones. Ella es la que más se aparece en estos tiempos a los hombres. Siempre. Y detrás de casi cada conversión, siempre hay un obrar de ella. Porque a ella se le dio este tiempo. Por eso se le llama, dentro de la economía de la salvación, le dicen, que le dio el mismo Cristo, el mismo Dios, el poder de que ella se arrebate almas para el cielo. Que ella llame a sus hijos, que lleve a estos hijos suyos al cielo. De ahí que ella es también una mediadora y una obradora también de nuestra santificación. La necesidad de santificarse por medio de María es una voluntad de Dios también, porque nos pone a una mano maternal para que nos modele. En la medida en que nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, se van a dar cuenta ustedes que en la medida que conocen a Cristo, en la medida que vamos conociendo más a Jesucristo, vamos a ir amando más a la Santísima Virgen. Y en la medida que amamos a la Santísima Virgen, viceversa, amamos increíblemente más a Jesucristo. No existe esto de amar solamente a Cristo y rechazar a su madre, o viceversa, rechazar a su madre y solamente amar a Jesucristo. O amar solo a la Virgen y no amar a Jesucristo. No, eso es falsa devoción. No existe. Para santificarse hay que practicar las virtudes. ¿Y quién es la maestra de las virtudes? La Santísima Virgen. La Santísima Virgen, preservada del pecado original, de la mancha del pecado original, ella tiene todas las virtudes por excelencia después de Jesucristo. Ella es el gran modelo después de Jesucristo. Para practicar la virtud necesitamos de la gracia de Dios, porque no lo hacemos nada por son las fuerzas. Nosotros ponemos un medio nomás, es la gracia la que obra después. La que nos alcanza la virtud es justamente la gracia. Y para hallar gracia ante Dios hay que, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar a María. Hay que mostrarle a María a Dios para que nosotros alcancemos esa gracia desde lo alto. Y aquí quisiera yo hablarle acerca de algo muy importante acerca de la Santísima Virgen, porque María le dio el ser y la vida al autor de la gracia, que es Jesucristo. Por eso ella se llama Mater Gracia o Madre de la Gracia. Porque Dios Padre, de quien todo don perfecto y toda gracia desciende, como de su fuente esencial, dándole a su divino Hijo, le dio también a María
todas las gracias, reservándole de la debilidad o de la mancha del pecado original, ella entonces tiene las virtudes por excelencia. Porque Dios la escogió como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias. Eso lo conocemos también a la Santísima Virgen como el título de medianera de todas las gracias. Porque asimismo en el orden de la naturaleza ha de tener un niño un padre y una madre, así también en el orden de la gracia hemos de tener a Dios por padre y es menester tener a María por madre. Porque así como María ha formado la cabeza de los predestinados, que es Jesucristo, a ella también pertenece entonces formar a los miembros de esta cabeza. Nosotros somos miembros de la cabeza que es Jesucristo. Ella entonces es ya ahí vamos a decir, naturalmente nuestra madre. Y como madre, teniendo todas estas virtudes excelentemente, entonces ella obra en nuestra santificación. Por eso hemos de tenerle a ella también devoción. San Luis María Griñón de Montfort habla en su tratado de la verdadera devoción acerca de la Santísima Virgen de una manera excelente. ¿Qué dice? María es un camino fácil, corto, perfecto, seguro. Fácil es el camino que Jesucristo ha abierto viniendo a nosotros y en el que no hay obstáculo alguno para llegar a él. Entonces, ahí de esa razón ella es más fácil su camino. También, como es esposa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es rápido y ligero en el obrar, así también la Santísima Virgen en su actuar. Corto, porque en él no se extravía nadie. El que se hace hijo de la Santísima Virgen y se acoge a su manto, no se pierde, no se pierde. Les recomiendo que lean, si también pueden en algún momento, igual les cito para que ustedes sepan, es las glorias de María. Las glorias de María van a contarte en actos concretos qué milagros hizo ella para salvar a sus hijos. Todos los que se han consagrado a ella, las que le han rezado en algún momento, que en algún momento se han consagrado a ella, cómo le alcanzó ella los medios de poder convertirse antes de morir. Entonces es realmente muy edificante leer ese libro para conocer cómo nos ama la Santísima Virgen y cómo es eficaz su obra. Y a veces nosotros no queremos creer. Nosotros a veces somos peor que Tomás, que queremos ver para creer. No, nosotros a veces hasta tentamos a Dios para poder creer. Entonces, en ese libro tenemos obras, acciones muy concretas del obrar de la Santísima Virgen. Pero hay ciertas características, vamos a decir, de una falsa devoción a la Virgen, que es importante tener en cuenta, que quizás fue lo que hizo también que muchas personas se alejaran de la Santísima Virgen. Al ver esta característica de falsa devoción a la Santísima Virgen, es que muchos también se habrán alejado, porque somos débiles y frágiles. Entonces, les voy a leer esto para que ustedes al menos vayan mirando. Si tenemos estos pensamientos, estas actitudes, trabajarlo entonces para cambiarlo. O si lo vemos, entonces para poder notar eso, tener en cuenta. 7 son las clases de falsos devotos de María. Lo dice, ¿quién? San Luis Griñón de Montfort. Entonces él dice, los devotos críticos, gente orgullosa y altanera que se dedica a criticar las prácticas sencillas e ingenuas de devoción a María, tachándolas como ligerezas o exageradas, comúnmente son falsos devotos de la Santísima Virgen. Devotos escrupulosos son aquellos que temen rebajar a Cristo si le ensalzan demasiado a la Santísima Virgen, sin advertir que jamás se honra tanto a Jesús como cuando se honra a María, ya que solo vamos a ella por el medio más seguro y porque es un camino más recto para hallar a quién, a Jesucristo. Muchísimas veces escuchamos en la iglesia de nuestros propios hermanos católicos criticar a la Legión de María diciendo que la Legión de María ensalza más a la Santísima Virgen que al mismo Jesucristo, cosa que no es cierto. Si estudiaran los manuales
de la Legión de María, si asistiesen a las legiones, se darían cuenta que no es así. Y el mismo rezo del Santo Rosario no es así. Los devotos exteriores, entiendan, porque ahí podemos estar también nosotros, que hacen consistir toda su devoción a María en algunas prácticas exteriores. Se cargan de medallas, de escapularios, pertenecen a todas las cofradías, asisten a todas las procesiones, rezan distraídamente interminables oraciones, pero sin esforzarse en enmendar su vida, no corrige sus pasiones, no imita las virtudes de la Virgen, solo ama lo sensible de la devoción, lo que le hace sentir, la paz que le da, de la parte sensible nomás ama de la devoción. Entonces cuando ya no siente, ya no lo practica, ya no vive, por eso no cambia de vida. Cree que ya no hacen nada cuando no sienten. Se desalientan y van a terminar entonces abandonando. Porque le va a parecer una rutina sin sentido. Están los devotos presuntuosos, que son los que amparan en su pretendida devoción a María para vivir tranquilos de sus vicios y pecados, pensando que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y no se condenarán porque rezan la corona o llevan el escapulario o pertenecen a la cofradía de la Virgen, etc. Esto es más sencillo todavía. Es el creer que por el solo hecho de que use el escapulario, por ejemplo, yo puedo seguir pecando deliberadamente sin tener en cuenta que Dios mora en mí, sin pensar en Él y decir, bueno, yo ya tengo el amuleto de la medalla, el escapulario, perdón, me voy a salvar. Serían estos los que entrarían dentro de estos devotos presuntuosos, los que viven así, porque no es así. Ninguna devoción se practica sin que yo me desapegue de afecto al menos del pecado. Si yo practico una devoción, si yo rezo el Santo Rosario, yo al menos en mi interior tengo que desear no volver a pecar, aunque vuelva a caer. Por mi debilidad puede ser que vuelva a caer, pero yo ya no tengo que amar ese pecado. Tengo que hacer un esfuerzo de desapegarme del amor al pecado. De lo contrario, de nada va a servir. Y suelen ser los pocos de las críticas de las personas que desconocen, que porque por desconocimiento, lastimosamente, observan la debilidad del otro y dicen, pero si todo el tiempo está ahí y es peor que el resto de la gente. Todo el tiempo está ahí y mira cómo se comporta en casa. Justamente porque todavía la devoción la va viviendo de una manera muy, pero muy superficial. No la vive desde adentro para afuera. Están los devotos inconstantes, que son aquellos que, bueno, hoy sí, mañana no, mañana sí, al otro día no, entonces son inconstantes. Entonces con ligereza cambian sus prácticas de devoción. Hoy me puse a propósito de rezar todos los días el Santo Rosario, o 3 Ave María antes de dormir, pero mañana voy a cambiar por un Ave María nomás y un Padre Nuestro. Y así, voy como cambiando constantemente. Es inconstante, no practica él constantemente, no se mantiene fiel. Entonces es inconstante. Constantemente deja esas cosas. Entonces deja de cumplir sus deberes y las prácticas que él mismo a veces se impone o que le impone, que nos impone de cierta manera la iglesia o el amor a los santos. Están los devotos hipócritas, que son los que ingresan en las cofradías y visten alguna ropa de la Santísima Virgen solo para ser tenidos por buenos, para ser considerados buenos por los demás. Imagínense. Y están los devotos interesados, que no recurren a María más que para ganar algún pleito. Es lo que a veces tendemos nosotros, estamos mal y recurrimos a esos santos y después les dejamos. No, recurramos cuando estamos mal porque para eso estamos, pero no le abandonemos después, continuemos con ese amor. Y si no le amamos todavía, hagamos actos de amor. El amor se gana amando. No existe un amor que viene así, como un toque de magia,
se pega a mi alma y yo amo. Desde ahí me convierto en alguien que ama así sin distinguir nada. No existe eso. El amor se da con los detalles, con el acto que yo realizo. El ejemplo que nosotros tenemos son siempre en la vida humana misma. El mismo Cristo, cuando bajó, ¿qué hizo? Creció, se hizo niño, creció, fue creciendo, y en la medida que iba creciendo, Él nos iba enseñando justamente en esos detalles el amor. Lo mismo nosotros, cuando amamos a alguien, lo que hacemos para demostrarle el amor son detalles. Le decimos que la amamos, le damos un obsequio, hacemos algo que le gusta, le preparamos la comida favorita, ¿entiendes? Hacemos actos de amor, eso hace que crezca nuestro amor, justamente. Bueno, cuando nosotros practicamos cualquier acto de devoción, lo que nosotros tenemos que hacer es que con esa devoción ponga tanto yo todo mi ser que pueda crecer realmente con esos actos de devoción mi amor. De ahí que nosotros cuando hacemos, nos ponemos a practicar devociones marianas, que existen muchas, si nos ponemos a practicar, ¿qué es lo que buscamos con ello? Crecer en el amor a Dios, crecer en el amor a Cristo, crecer en el amor a la Santísima Virgen, para que de esa manera ame muchísimo más a Cristo. Entonces, cada acto que hagamos, incluso desde el levantarme de mañana y hacer mis oraciones de la mañana, tiene que ser para que yo crezca en el amor. Le ofrezco al Señor para poder crecer en el amor. Y el amor es mucho más que sentir. También sentimos, es cierto, sentimos esa euforia, ese entusiasmo cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y vemos cuánto nos ama. Sí, sentimos. Pero esa es la parte sensible de nuestro ser. La parte racional va a crecer en el amor en la medida que va obrando y en la medida que conoce. Por eso se dice, nadie ama lo que no conoce. No tiene nada que ver eso con sentimiento, tiene que ver con el conocimiento. En la medida que conoce, va a amar. En la medida que ve, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Cuánto me amó? ¿Cuánto hizo para que yo existiera? Yo no le agrego nada a Dios, pero Dios hizo que yo existiera. Yo no le agrego nada a Dios y Dios me llamó para ser religiosa. ¿Cuánto me ama? Y si yo veo todo ese amor, ¿cómo no corresponderle a ese amor? ¿Cómo no amarle? Y eso va aumentando, como que va creciendo en la medida que yo voy haciendo actos de amor. Si hoy estuvieron en misa, escucharon el Evangelio, el Señor va a hacer, cuando venga, dice, va a juzgar según esas obras de amor, obras de caridad. Cuando le diste de comer al hambriento, dice, cuando le diste de beber al sediento, cuando le vestiste al desnudo, cuando le visitaste al enfermo, al que estaba preso, cuando le recibiste al forastero, dice, son obras concretas que hacen que crezca nuestro amor. Si yo me cierro y estoy pensando solo en mí y no pienso en nadie más, ¿qué amor va a crecer? Amor a mí. Y el amor a mí me va a llevar a creer que yo soy todo, y solo yo, y el resto nada. Entonces, no crece amor. El amor que me lleva al cielo no crece. Eso no. Ese es mi amor egoísta, vamos a decir, un amor a mí mismo, pero no crece el amor que me va a llevar al cielo. El amor que me va a llevar al cielo va a crecer en la medida que yo voy haciendo justamente estas obras concretas para con alguien de afuera, fuera de mí. Y yo lo estoy haciendo en pos de ¿quién? En pos de Dios, en pos de Cristo. Cuando yo le doy, por ejemplo, una comida a alguien que está hambriento, le doy porque veo yo que él tiene hambre, siente hambre, pero lo direcciono a Dios. Es a Dios a quien yo realmente le estoy dando. Le dice, cuando le dijo a los justos, le dijo, todas las veces que hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Entonces nos muestra exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Estas obras, el Evangelio de hoy, a mí, la verdad, me enterneció. Aunque sea el juicio final, me enterneció. Porque dije, ¿cómo realmente nos ama Cristo? Tanto nos ama que Él hizo todas esas cosas por nosotros, para que nosotros ahora hagamos. Él me vistió a mí. Él me vistió. Yo estaba desnuda por el pecado, me vistió con la ropa de la gracia. Él me da de beber
con su sangre. Él me alimenta con la Eucaristía. Todas estas cosas Él lo hizo primero y ahora me pide que yo lo haga. ¿Para qué quiere que yo lo haga? Porque sabe que yo no voy a aprender a amar si no lo hago. Si no lo hago, ¿quién va a hacerlo? Y ahora para ir, porque yo hablo mucho, la verdad que parece que me extiendo demasiado, es las principales devociones a la Santísima Virgen. Voy a ir citando los más conocidos. Primero están el tema del Santo Rosario. El Santo Rosario nosotros sabemos que es la devoción mariana por excelencia. Recen el Rosario, recen. Realmente el rezo del Santo Rosario, así como la Virgen le dijo a los pastorcitos en Fátima, es la que nos alcanza de Dios su misericordia. La verdad que sí, el rezo del Santo Rosario es muy, pero muy eficiente para hacer crecer nuestro amor hacia ella. Récenlo todos los días, aunque lo dividan por pedazos. Si pueden mejor, ¿verdad?, concentrarse y rezar en una capilla o en algún lugar, un rincón que ustedes tengan de la casa, que deben de tener, hay que tener un altarcito en nuestra casa, y ahí rezarle a la Santísima Virgen el Santo Rosario. Pero si por ahora motivo trabajamos, estudiamos, entonces en el camino rezo un denario, otro denario, y así voy terminando, completando la corona que le ofrezco a la Santísima Virgen. Ese es un acto de devoción por excelencia. El segundo acto de devoción a la Santísima Virgen están los llamados 5 primeros sábados del mes, del año. Los 5 primeros sábados, por una, también está la Santísima Virgen también en Fátima, como que nos va revelando esto, de los 5 primeros sábados, que está vinculado con los primeros viernes de cada mes, al Sagrado Corazón de Jesús. Ofrecerle son 5 primeros sábados de seguidos, son 5 meses que los primeros sábados yo voy a misa, le rezo especialmente a la Santísima Virgen, le pido a la Santísima Virgen las gracias que yo necesito y le ofrezco esa veneración en ese día, el culto ese día. Entonces le ofrecemos por mano de la Virgen entonces a Dios. Y le alcanza la promesa que está dirigida, dice, a Lucía, que es una de las afortunadas videntes de Fátima, que le dice a la Santísima Virgen lo siguiente: mira, hija, mi corazón todo punzado de espinas que los hombres en este momento le clavan con sus blasfemias e ingratitudes, tú al menos procura consolarlo. Haz saber que yo prometo asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación eterna a todos aquellos que en los primeros sábados de 5 meses consecutivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía al menos por un cuarto de hora cuando están rezando el rosario. Eso es lo que pide. Esa es una devoción también a la Santísima Virgen. Luego está otra devoción que es el rezo del Ave María. Rezar constantemente, Dios te salve María. Rezarle Ave María a la Santísima Virgen. Tenerle presencia, saludarle. Dice que San Alfonso, cada vez que miraba una imagen de la Santísima Virgen, él le regalaba un Ave María. Entonces, como la casa estaba adornada de las imágenes de la Santísima Virgen, entonces ella constantemente le ofrecía esos regalos. Y esos como redundaban en bienes para su alma y para las almas que alrededor de él estaban también. Y el rezo del Ángelus, seguro que saben, rezar el ángel del Señor visitó a María, rezar el Ángelus en las 3 horas que reza la iglesia, las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Son las 3 horas que reza la iglesia el Ángelus. Entonces, nos unimos nosotros a los demás cristianos rezando el Ángelus. Y por último, que es la devoción también a la Virgen, que es el uso del escapulario o de la medalla de la Virgen. La medalla milagrosa, dentro de poco, el 27 lo van a recordar, y seguro que van a ir conociendo un poquito más lo que es, cuáles son esas devociones. Aquí, como ya me extendí demasiado, también es recomendable la consagración a la Santísima Virgen por el método de San Alfonso. Eso lo van a, si leen el libro de la consagración a la Santísima Virgen, van a poder conocer todo lo que es la consagración a la Virgen. Pero como les decía, todo esto en realidad es solamente para que nosotros crezcamos en el amor a Dios.
no solo esperemos, no vayamos por los dulces que nos va a dar. No, o sea, que no vayamos porque cuando me muera ella me va a asistir. Sería excelente, por supuesto. Por supuesto que sí. Imagínense que yo pueda verle a la Santísima Virgen y entregue mi alma. Maravilloso. Pero ir porque quiero amarle. Porque ahí sí va a ser, cuando yo le vea, imagínense si le veo a la Santísima Virgen con el corazón realmente, cuando yo ya le ame, ¿cómo va a ser? Ahí va a ser totalmente diferente. Totalmente distinto. Y aquí me quisiera al menos citar nomás, recomendarle los actos para el crecimiento dentro de la vida espiritual. Primeramente, evitar el pecado mortal. Tenemos que luchar por vencer los pecados mortales. Ya, seguro que eso lo conocen al menos a grandes rasgos. Entonces, mi pecado mortal tengo que evitarlo. Tengo que luchar contra mí mismo y si caigo, no decepcionarme, ir a confesarme. Caigo en el pecado, voy rápido a buscar la confesión. Me confieso, vuelvo a tener la gracia santificante, entonces vuelvo a tener como los medios necesarios para poder levantar. Segundo, rezar todos los días. Pero no recemos solo un Padre Nuestro y una Ave María, muy poco todavía. Hay que rezar más, mucho más. Entonces tengo que rezarle más, darle más tiempo a Dios. La oración. Frecuentar también los sacramentos. O sea, frecuentar, es recomendable al menos una vez al mes confesarse. Eso es recomendable, porque siempre pecamos. Si no pecamos mortalmente, al menos pecamos venialmente. Entonces, necesariamente tenemos que confesarnos al menos una vez al mes. Y participar en la misa. Recibir los sacramentos. Eso, ¿qué hace la... Si nosotros estuviésemos realmente muy unidos a Cristo ya, con el corazón así todo ensanchado, una sola Eucaristía nos haría santos. Les cuento, nos santificaría. Pero como todavía estamos muy divididos pensando en este mundo y queriendo amarle también, entonces necesitamos recibir la Eucaristía para que aumente la gracia, para que crezca en nosotros la gracia y tengamos más medios para llegar a Dios. Y como decía, la devoción a algún santo de preferencia, siempre tenemos un santo que nos elige, siempre nos elige un santo que nos quiere y nos hace sus hijos, entonces le recemos, ¿verdad? ¿Cómo le rezamos a la Santísima Virgen? Que entre los santos ella es la más grande después de Jesucristo. Y también hago una indicación muy importante que tengamos, que es a la devoción a nuestros ángeles custodios. Hablen con sus ángeles custodios constantemente. Cuando yo estoy así, me suele pasar, les cuento una experiencia. A veces me despierto triste, por obvios motivos. Me despierto triste, con pocas ganas, quizás para hacer las cosas. Y le digo a mi ángel, Ángel, hoy estoy muy triste. ¿Me podés ayudar? Increíblemente, puede ser una hora después o cuando de repente me doy cuenta, empiezo como a sentir cierto fervor otra vez a las cosas que voy haciendo. Me doy cuenta que hay algo que yo no estoy haciendo, que es lo que está fomentando mi tristeza. Entonces, ayuda muchísimo. El ángel custodio está ahí para eso. Él me quiere llevar al cielo. Entonces, él me quiere entregar a Dios así como él recibió. Entonces, hablar con él. Hablen con él. Realmente es, podríamos decir, uno de nuestros mejores amigos, porque después de Dios es el que mejor nos conoce. Entonces, quizás fue muy poco, pero espero que les haya servido, les sirva para algo, ¿verdad? Y para cualquier cosa estoy siempre aquí. Muchas gracias, hermana. La verdad, aprendimos muchísimo, bastante claro. Ahora llega el momento de las preguntas, pero antes Sí. de eso, vamos a hacer una foto contigo del recuerdo. Entonces, Bueno. ir a todos que enciendan sus cámaras. Sí. Un ratito. A ver. Están ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la fotito. La primera fotito. Enciendan sus cámaras. Ahí se están colocando algunos. Mucha producción ya para algunos. 1, 2, 3. Ahí está la primera fotito. Va la segunda. 1, 2, 3. Excelente.
Y la tercera, 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias, hermanita, por todo lo que nos presentaste. Bueno, aquí hay algunas preguntas en el chat. ¿Preferís que te lea o querés leer vos? Sí, por favor, si me lees, porque yo no soy tan buena realmente en la tecnología y no se la encontré. Dale, dale. La primera pregunta dice así. ¿Qué pasa con nuestros hermanos separados que no creen en María? ¿Se pierde la gracia? Mira, depende mucho. Hay muchísimas, como dice, hermanos separados. Hay muchísimas ramas de esas separaciones. La gente que va a ser, como dice, ante el Señor va a ser juzgada por lo que realmente cree y vive. Entonces, él va a ser juzgado por su conciencia. Si él, por ejemplo, hay personas que nacieron en la cuna protestante, entonces no conocen, realmente desconocen a la Santísima Virgen porque tienen desde la cuna protestante ese rechazo. Entonces, no, es imposible que el Señor les juzgue por eso. Pero habiendo tenido posibilidad de conocerla y conociéndole rechazarla, ahí yo no sé, ahí es él y Dios, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros hermanos separados fueron católicos que se mudaron. Ahí hay mucha necesidad de volver a evangelizar. Porque hay muchos se separaron de la iglesia por cuestiones humanas. Y entonces, al separarse, hacen un rechazo por la formación que después reciben, por lo que después se le dice. Pero eso va a ser de acuerdo a lo que Dios va viendo en su alma, ¿verdad? Si la persona no tuvo medios de conocerla, entonces no le puede, ¿verdad? No le va a decir nada. Pero si yo teniendo medios la conozco y la rechazo, ahí es diferente, es muy distinto. Ahí sí se podría decir que se pierde la gracia. Pero si no tengo medios, entonces no se me puede imputar algo que yo desconozco. Gracias, hermana. La siguiente pregunta dice así. Hermana, ¿cómo hacer la devoción a la Virgen? ¿Podrías explicar nuevamente sobre dedicar los primeros 5 meses del año? ¿Cuáles son esas acciones? Sí, como les cité hace rato, les voy a volver a citar porque tengo bien guardadito. Son 5 primeros meses, serían el primer sábado del mes. Primer sábado de cada mes, yo tengo que confesarme con la intención de reparar el corazón de la Santísima Virgen, que está herido, dice, justamente por las blasfemias, por la gente que habla mal de ella, que critica propiamente la acción de la Santísima Virgen. Entonces yo le ofrezco a la Virgen esos 5 primeros sábados al mes. Me confieso, comulgo, tengo que comulgar y rezo el Santo Rosario. Esas son las indicaciones para seguir esa devoción. Y vean que increíblemente tienta mucho el demonio para poder faltar justamente los primeros sábados del mes. Porque me olvido o porque se ocurrió algo. Entonces siempre hay ahí algo que intente impedir esta devoción. Pero es muy simple. Es irme en los primeros 5 sábados del mes, el primer sábado del mes, me confieso, comulgo, rezo el rosario con esa intención. Eso es. Ok, gracias, hermana. La siguiente pregunta dice, sobre las distracciones en un rosario, en la misma misa, ¿qué nos recomienda para luchar contra eso? Sí, voy a usar la frase de Santa Teresa de Jesús. Las distracciones son como las moscas y vienen como ellas. Vienen, ¿qué tengo que hacer? Espantarlas y continuar rezando. Ciertamente, cuando llega una distracción, lo que no tengo que hacer es empezar a pensar en la distracción. Al contrario, tengo que rechazarla. Perdón, Señor, continúo. No hace falta ni siquiera volver a empezar mi oración. No, porque lo que busca justamente la distracción es que yo pierda tiempo y no termine de rezar. Entonces, lo que tengo que hacer es continuar con la oración. Direcciono mi intención. Vuelvo otra vez a mirar la intención que yo tenía al comienzo para rezar. Entonces, cuando vienen esas distracciones,
las espanto, dice como moscas, decía Santa Teresa de Jesús, no haciéndole caso. No hay que hacerle caso, porque si no, si yo es así, cuando está la mosca y yo le hago mucho caso, enseguida me enojo, me irrito y termino dejando de hacer la cosa que estaba haciendo. Bueno, lo mismo me va a pasar en la oración. Si empiezo a pensar en la distracción, dejo de rezar. Tengo que espantarlas nada más. Gracias, hermana. La siguiente pregunta dice, ¿hay algún método, forma de orar al ángel custodio que nos recomienda? Y las oraciones, seguro las oraciones más simples. Ángel de Dios, que eres mi custodio. Hay muchas oraciones a los ángeles, o ángel de mi guarda, dulce compañía, aunque sea esa oración. Hay una práctica que se hace, es común dentro de la iglesia, que es a la noche me arrodillo al costado de la cama, rezo 3 Ave Marías pidiendo la pureza y termino con la oración a mi ángel de la guarda. Rezo 3 Ave Marías y luego le rezo a mi ángel de la guarda. La oración que yo conozca puede ser ángel de mi guarda, dulce compañía, o ángel de Dios, tú que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername durante esta noche. Entonces, esa oración lo hago ya en la noche. Es muy importante. Y después, como les decía, no teman en hablar con él. Tengo tantas preocupaciones ahora, por favor, ¿me puedes ayudar a concentrarme en Dios, a pensar más en Él? Y Él va a actuar. Increíblemente le vamos a sentir más también, vamos a sentir más que esta. Y seguramente vamos a escuchar mejor cuando nos avisa de las cosas a las que nos estamos exponiendo. Por ejemplo, cuando nos estamos exponiendo demasiado al pecado, vamos a sentir más su toque, vamos a decir. Gracias, hermana. Esta pregunta tiene relación con la anterior, pero para orientarle un poco mejor, ¿cómo explicar un Sí. poco cómo podemos hacer la consagración? La consagración. Bueno, la consagración, si es según el método de San Alfonso, San Luis, hay que leer el tratado, sí o sí. Esa es la condición. Yo leo el tratado porque tengo que estudiar el tratado y el tratado, ese tratado es un libro sencillo ciertamente, pero incluso también podríamos hacer, si quieren así online, también se podría hacer el curso, porque solemos hacer de un mes, porque después pide ciertas oraciones que tenemos que ir haciendo para cada día. Al final, ya cuando estamos terminando. Y después al terminar, se hace la consagración total a la Santísima Virgen. O sea, yo me ofrezco, según la consagración de San Luis María, como esclavo de la Santísima Virgen. Entonces, todos los méritos que yo gano, se los tengo que entregar a la Santísima Virgen. Esa es la consagración mariana según el método de San Luis. Después hay otro método, que es el método sería del amor filial a la Santísima Virgen. Entonces, es muy parecido también al de la consagración a los esclavos de María, muy parecido también, pero en vez de esclavos, este santo lo nos hace llamar a nosotros no esclavos, sino hijos de María. Entonces, es otro método también que no es tan conocido, pero también se puede hacer. Y el otro más sencillo, que es el de la consagración por medio del escapulario, que es conociendo un poco el sentido del escapulario y prometiéndole a la Santísima Virgen rezarle al menos una Ave María diario, esa es mi promesa, y usar el escapulario por el pueblo. Y después está el de la medalla milagrosa, que es el uso de la medalla milagrosa, prometiéndole también el rezo, una oración a la Santísima Virgen diariamente, que son las consagraciones que se pueden hacer. Solo la consagración de San Luis es la que necesita de que se recite la promesa por escrito. Se hace por escrito, se reza, viene luego ya el escrito que yo solamente copio y lo que pongo es mi nombre en él y lo rezo luego delante de, en este caso, algún ministro, del sacerdote o quizás el diácono, y rezo delante de él y luego lo firmo. Tiene esa particularidad la consagración mariana según el método de San Luis. Llamada esclavitud, santa esclavitud mariana, también es llamada.
Gracias, hermana. La siguiente pregunta dice, ¿existen grados o niveles en las devociones? Es decir, unas que son más fuertes que otras. Mm, Diría yo, claro, comparando, ¿verdad? Entre la devoción a la Virgen y la devoción a cualquier otro santo en particular, por el grado de santidad, es mayor el de la Santísima Virgen. Pero no creo que, naturalmente, no sé, esa comparación no lo haría Dios, ¿entienden? No es que nos compararía, porque como les decía, en ocasiones hay santos que nos eligen. Es así, de repente, particularmente, empezaste a gustar mucho de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Y empezaste a rezarle a ella tiene oraciones propias también, y le empezaste a tener devoción. Es como que ella te eligió para que vos seas su hija, para que ella sea tu patrona. Entonces, uno empieza a rezar y va a tener va a ser muy eficaz para ella en la medida en que se empieza a relacionar mejor con ese santo. Entonces, si yo me relaciono mejor con este y otros, o que con este santo que con este, entonces con este santo, por supuesto, yo como que voy a lograr más fácilmente las cosas porque como que tengo mayor relación con él, pero no, dentro de, vamos a decir, dentro de la economía, así mirando a Dios, no nos va no, este pesa más, este pesa menos, este pesa más, no va a hacer eso, sino que va a depender de cómo yo me uno realmente a esa devoción. Eso sería. Gracias, hermanita. La siguiente pregunta dice, ¿podría explicar brevemente sobre la devoción moderna y cómo evitar caer en eso? Bueno, la devoción moderna, claro, tiene dos vertientes, es muy larga, porque tiene raíces en ciertas combinaciones, ¿verdad? Tiene un comienzo, vamos a decir, dentro de la misma iglesia, de algunos sacerdotes que dejaron de enfocar, por así decirlo, en lo que sería directamente Cristo. Y empezaron a llenarse, como hace rato decía, de esas devociones, como si yo solamente porque dijese todos los santos y conociese todos los santos, bastaría como para salvarme. Más o menos así sería la devoción moderna. Entonces se llena de todo, ¿verdad? Se llena de todas las devociones y no necesito eso. Por eso las devociones son particulares. Como les decía, conviene mucho ver con qué realmente yo me siento más a gusto y más fácilmente puedo hacerlo. Y eso me va a resultar a mí en beneficio de mi alma, porque lo que quiere es beneficiar mi alma, no que yo llene de estampa, por así decirlo, mi propia vida y no viva la vida de Cristo. Entonces, la devoción moderna se caracteriza mucho por eso, por exagerar, enfatizar más, por ejemplo, en las oraciones vocales que la propia oración mental o la contemplación. Entonces, no porque yo diga palabras significa que yo rece. Tiene que haber como una conjunción entre mi alma, lo que yo digo, con lo que yo estoy pensando y con lo que mi corazón realmente está sintiendo. Ahí, eso es la única cosa que me puede salvar, por así decir, de no caer en el error de la devoción moderna. Que puede pasar. Porque la devoción moderna después nos echan lo que serían los escrúpulos, entonces no porque hoy no hice esto, pasó esto, y empiezo yo a pensar que todo ya es pecado y todo está mal. Eso es lo que suele pasar con la devoción moderna. Entonces nos lleva, por así decirlo, en un declive que después cuesta salir. Pero es así, para librarme un poquito de ella, lo que yo tengo que hacer es centrarme en Dios, ¿verdad? Me centro en Dios y, como decía, yo no soy, decía un sacerdote, yo no tengo que buscar ser otra cosa que no sea directamente ser hijo de Dios y nosotros, en este caso, católicos. Y ya está. No soy más de esto o más de aquello, más de San Juan de la Cruz, más de San Francisco, no más de jesuitas, nada. No, yo sigo esas devociones porque ayudan a mi crecimiento espiritual, pero yo no soy de eso. Todo eso está
realmente unido en función a Dios. Tiene que direccionarse a Dios. ¿Sabes qué sería interesante hablar solo de la devoción moderna cuando se pueda, ¿verdad? Porque es muy interesante porque tiene su vertiente, como para que nosotros entendamos cómo fue que se cayó en eso nomás. Y eso me va a ayudar mejor. No quiero hablar de eso porque se va a complicar. Anotado, hermana. Ahí ponemos fecha. La siguiente pregunta dice, las personas que tienen devoción por un santo cada vez que llega el día del santo y no viven la Santa Misa y los sacramentos, ¿cómo son considerados? ¿Y cómo podemos invitarlos a vivirlos? Claro, es importante usar justamente el amor que le tenga al santo. ¿Está bien? Si le tiene ese amor, bueno, estirarle. Porque los santos, como les decía al comienzo, muestran un aspecto de la vida de Cristo. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, en lo escondido de su convento, ella mostraba su unión con Dios, dice, a través de la infancia espiritual. O sea, ella haciéndose pequeña como una niñita para que Dios la alzase en el regazo. La forma en que ella se unía a Dios y nos mostró a nosotros ese caminito. Bueno, todos los demás santos nos muestran un aspecto de la vida de Cristo. Por ejemplo, vemos a un San Francisco de Asís, que era penitente, súper penitente. Eso nos muestra por medio de la penitencia, porque ese aspecto fue el aspecto con el que él iba a mostrar el rostro de Cristo penitente. ¿Cómo hay un santos alegres, como conocemos nosotros, San Felipe Neri, santos así que conocemos por la alegría? Entonces, era un aspecto por el cual él está mostrando justamente a Jesucristo. Entonces, los santos nos ayudan a nosotros. Lo que suele pasar, yo creo que lo que suele pasar con la gente es que le toman muchas veces al santo como les decía, al santo como un amuleto nomás. Entonces, porque él me alcanza esta gracia, bueno, yo le voy a pagar. Cuando en realidad, aunque él te haya alcanzado la gracia, es Dios el que está dando. Entonces yo me rindo, me debo a Dios. Por eso la gente deja de irse a misa. Ya no va a la misa los domingos, pero se llena en la fiesta patronal, por ejemplo, del santo de mi parroquia. Pero no va todos los domingos a misa. Y porque desconoce, ¿entienden? Se perdió, desconoce, en realidad es más por ignorancia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr? Aprovechando esos momentos de algún santo para catequizar, para enseñar la doctrina. O sea, que para enseñarle que tenemos que amar a Dios, irnos a misa, que tenemos que confesarnos. Todas esas cositas que parecen que quedaron como de antes, son muy necesarias ahora para que la gente recuerde, porque se olvidaron o ni siquiera conocieron. Eso se podría hacer con ellos. Gracias, hermanita. La siguiente pregunta dice, ¿cómo escoger un asesor espiritual? ¿Qué podemos hacer ante la escasez de estos? Eso sí. Bueno, el asesor espiritual es, como bien lo dice, solo me va asesorando, me va ayudando, es un guía espiritual. Él me guía. Él no me da el camino, él solo me va guiando, me va mostrando las cosas que yo voy haciendo. Es como que él empieza a mirar desde afuera mi alma y empieza a tener los medios, me conoce, ¿verdad? Entonces me empieza a decir, bueno, mejor que hagas esto, mejor que vivas esto. Me va guiando. Entonces, son muy necesarios hoy en día, pero no son indispensables tampoco, ¿no? Porque es Dios el que sostiene nuestra alma. Podríamos elegir como conversando si vemos un sacerdote que realmente yo me doy cuenta que él lucha por santidad y vos le ves a esa persona, o quizá otra persona de la iglesia, que no hace falta que sea sacerdote también, puede ser que sea muy buena persona y realmente se note que busque la santidad, me podría ayudar como guía, ¿verdad? Eso también se podría hacer. ¿Y cómo lo elijo? Y conversando únicamente con él. Yo converso con él y me doy cuenta si yo consigo abrir mi alma a esa persona y esa persona me ayuda a progresar. Porque puede ser que yo no pueda abrirme con la persona, no logre, entonces esa persona no me va a servir.
O puede ser que me abra, pero la persona no tenga suficientes medios para ayudarme y no me ayuda a progresar. Entonces, ahí también conviene que yo cambie de persona, ¿verdad? Como que me voy hasta encontrarlo. Lo voy buscando así como hasta encontrarlo. Pero siempre es el tema del abrirse a la persona, porque el director no es ningún adivino, entonces él necesita que yo me abra, que yo le cuente, que yo sea sincero con él para que él pueda ver cómo está mi alma. De lo contrario, él no puede, porque no va a adivinar, no puede adivinar. Entonces, ahí está más el secreto. Si consigo abrirme con alguien y esa persona me ayuda, entonces sigo. Pero si no me ayuda, entonces conviene decirle y cambio, ¿verdad? No nos enojaríamos por eso, ¿verdad? Pero es así se da la elección de un director. Gracias, gracias. Y sobre la necesidad sobre la idea de tener un solo confesor. Sí, es muy importante porque así me va a ayudar a mí a poder, es lo mismo que el guía espiritual. Como él ya escucha constantemente, porque siempre confesamos los mismos pecados, entonces él ya se da cuenta en qué momentos yo caigo, por qué estoy cayendo, entonces se da cuenta el sacerdote. Entonces, si es con él mismo, él ya va a notar cómo se da mi caída, qué me está pasando antes de caer. Entonces él me va a poder aconsejar con mayor facilidad. Sin embargo, si yo por vergüenza me voy con este, con otro, ninguno me conoce. Todos me dan consejos, pero de un día, ¿verdad? Porque no pueden, como no me conocen. Entonces, no, más que eso no van a poder hacer por mí. Entonces, de ahí la importancia de tener un confesor que sea así estable. A veces cuesta porque nuestros párrocos se les van cambiando de parroquia en parroquia y entonces ahí cuesta un poquito, pero conviene, si se puede, por supuesto, es tener un confesor, el sacerdote con quien siempre me voy confesando, él ya me conoce, ya me puede decir, incluso con más facilidad me va a decir, bueno, Liz, esto ya no podés hacer, no me va a decir alguien que no me conoce así. Sin embargo, el que me conoce ya me va a decir, mira, vos estás haciendo esto y esto, mira, esto tenés que dejarlo así. Eso solamente sí es el mismo confesor siempre. Gracias. Y por último, hermana, sobre la confesión general, ¿qué tipo de gracia nos alcanza con respecto a la confesión normal? La confesión general. Bueno, la confesión general lo que hace es que nosotros rememoremos nuestros pecados, ¿verdad? Todos nuestros pecados. Nos hace crecer en el amor a Dios, porque en la medida que vemos todas las miserias en las que caímos, entonces es como que nos hace mirar a Dios así de una manera y decir, wow, yo hice todo esto y Él todavía está ahí llamándome, Él está ahí sobre mí. Entonces me ayuda mucho a crecer en lo que sería el amor. Dentro de los ejercicios espirituales le llaman la contemplación del amor. Te hace crecer mucho en la contemplación del amor. Porque mirar nuestras caídas y ver que Dios siempre nos perdona es como que ayuda a mover nuestra alma a responderle con amor. En eso sí crecemos muchísimo. Entonces, cada año, una vez al año se podría hacer una confesión general, la rememoración de todos nuestros pecados y darnos cuenta. Y a veces es increíble porque nosotros tenemos ejercicios al año, solemos hacer ejercicios espirituales, las religiosas, en nuestra comunidad, y al año entonces hacemos una confesión general. Increíblemente, al siguiente año empieza, por la gracia de Dios, uno empieza a notar ciertos pecados que quizás no notó antes y que quizás ni siquiera lo confesó. Entonces, es increíble ese recordar todo lo que hizo Dios por nosotros. Ayuda muchísimo, nos hace crecer mucho en el amor, en la confianza en Dios también. Y también en el mirar nuestros defectos. Conocemos nuestros defectos dominantes, cuáles son aquellos pecados realmente frecuentes en nosotros. También nos ayuda a ver, de cierta manera, cómo dejamos de pecar, cómo fue que dejamos de caer en eso. Entonces, sí, es una práctica muy, muy edificante también.
Cuando voy a hacer una confesión general, yo necesito avisar al confesor que va a hacer una confesión general. Y seguro porque te va, va a decir todo. Sí, conviene que le diga, quiero hacer la confesión general. Uno, porque le vas a citar muchos, ¿verdad? Vas a citar mucho, le vas a contar cosas así que de muchísimos tiempos atrás, entonces él va a querer entender por qué le estás diciendo. Entonces ayuda mucho contarle al sacerdote, sí. Y lo que podría decir es que todos estos actos, lo que hacen en nosotros, aunque nosotros no lo veamos, es el aumento de gracia, sí o sí. Cada confesión, aumento de gracia. Aunque yo no lo vea, es como que crece mi cuota, vamos a decir, pero yo no lo veo porque como es dentro del ambiente sobrenatural, yo no lo veo, pero sí lo puedo notar en mi vida. Entonces es todo, la Eucaristía, cada comunión que yo reciba devotamente, cada oración, cada Ave María, cada, como decía, no recuerdo el santo, cada alfiler que yo alce del suelo por amor, ¿entiendes? Aumenta la gracia, sí o sí. Entonces todo es en aumento de gracia. Muchas gracias, hermana. Excelente, aprendimos bastante y no me quiero quedar con una duda también, así que aprovecho y te consulto. Con respecto al iluminismo, en el sentido de que hay mucha gente que ve ángeles, santos y en todos lados, ¿verdad? ¿Cómo uno puede discernir realmente esas cosas? Bueno, la gente puede tener visión de lo sobrenatural o porque es muy santo o porque está en manos del demonio, ¿entendés? Son dos extremos grandes. Entonces, nosotros solemos estar en el medio. Entonces, comúnmente no suele ser con nosotros estas sensaciones así, estas visiones. Podría darse por una gracia muy particular, pero yo siempre tengo que dudar de mí. No tengo que en la primera confiar, porque puede ser una ilusión mía o del mismo demonio que me ilusiona, porque el mismo demonio también puede hasta presentarse como la Santísima Virgen frente a nosotros. Él puede tomar figura de cualquier aspecto delante de nosotros. Nosotros solo lo vamos a notar en la medida en que nosotros dudemos siempre de nosotros y confiemos solamente en Dios. Entonces, si me pasara algo así, bueno, yo le rezo a Dios y ahí yo voy a notar realmente hacia qué camino me va conduciendo Dios. De esa manera únicamente. Después es ir preguntando, siempre, como le digo, conviene que nosotros dudemos de nosotros porque somos frágiles. Nos puede pasar por cualquier motivo, por cansancio, por demasiado estar deseoso de ver un ángel, por ejemplo. Va a ser difícil eso, de que lo note. Imagínense, San Francisco de Asís dice, se desmayó porque un ángel le tocó una nota de un canto celestial. Una nota de un canto celestial. Nosotros, si se baja el ángel, nos vamos a desmayar, luego probablemente no va a ser como la Santísima Virgen, que cuando se le apareció el ángel, ella estaba tan tranquila porque ella tenía trato con Dios, un trato muy cercano con Dios. Sin embargo, nosotros vamos a correr. El ejemplo de esto, por ejemplo, es Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, San Miguel, cuando se le apareció la primera vez, ella salió corriendo. Ella no quiso creer nada, se fue ella asustadísima, se fue, continuó sus oraciones, después se le volvió a aparecer. El ángel se le apareció, dice, 3 años de seguido para que ella se acostumbrase a él. Ella no se acostumbró así nomás, todas las veces la asustaba, le decía al sacerdote, y el sacerdote, claro, le iba aconsejando otras cosas, si él no estaba viendo al ángel. Entonces, así, pero ella, imagínense, ella, a quien Dios le eligió para salvar a toda una nación, con el ángel que le visitó, ella quedó asustadísima. Para tener trato con él, solo después de haber realmente haberse acostumbrado al trato con Dios. Y además que Dios nos habla, dice, de una manera sencilla en las cosas que nosotros vemos, en las cosas que van pasando. Pero también porque tenemos este cuerpo que todavía tiende mucho a lo carnal, a lo material, vamos a decir, al pecado propiamente, entonces se oscurece muchas veces lo que nosotros vemos.
Entonces, solo notamos cuando Dios nos va mostrando su voluntad de beneplácito, que es la más difícil de notar, es la voluntad que quiere particularmente para mí, cuando se dan las circunstancias. Cuando yo noto que se dan las circunstancias, así Dios me estaba pidiendo estas cosas. Porque la otra voluntad, que es la voluntad ya manifestada, son los mandamientos. Lo manifestado son los mandamientos, los sacramentos propiamente. Entonces son cosas concretas que yo no hay forma de dudar. Sin embargo, la voluntad de beneplácito son la voluntad que Dios tiene particularmente para mí. Por ejemplo, no sé, quiere que yo me dedique a cuidar de ancianos. Pero no va a ser así nomás que Él me va a hacer saber eso. Como que me va mostrando a través de las circunstancias que Él quiere que yo haga esto. Pero no así muy, muy fantasioso ni muy místico, a no ser que tenga ya un trato muy, pero muy cercano con Dios. Eso es. Excelente, muchas gracias, hermanita. Una vez más, muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado para nosotros. Y queremos hacer una oración final entonces contigo, si se puede, y cerramos el encuentro de hoy. Bueno, entonces yo quisiera primeramente agradecerle a Dios por ustedes, porque por el deseo que tienen también ustedes de conocerlo cada vez más, y darle gracias eso a Dios, porque habrá sido Dios el que inspiró esos deseos en ustedes. Entonces le pido a la Santísima Virgen, quiero rezar con ustedes 3 Ave Marías entonces, para que la Santísima Virgen direccione todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos hacia la gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias de vuelta. Y a todos por estar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.